porque el tema desde luego era pues para hacer una analítica en profundidad, puesto que vamos a ver el paso de distintas generaciones, la influencia que cada generación ha tenido en la siguiente, la lucha entre esas mismas generaciones hasta llegar a la generación actual. Siempre es bueno empezar tomando conciencia de quiénes somos, de darnos cuenta de que estamos inmersos en una gran comunidad global y después tomar conciencia de nuestra propia identidad cultural. La cultura no es una materia que se enseña en la escuela. Decía un antropólogo norteamericano, Edward Hall, que la cultura es invisible y es más invisible aún para los que vivimos dentro de una cultura. De hecho, empezamos a valorar nuestra cultura cuando salimos fuera y vemos otro tipo de cultura. Entonces vemos las diferencias y empezamos a valorar la nuestra. Cuando adquirimos la autoconciencia de nuestra propia cultura, nos resulta más fácil no prejuzgar negativamente a otras culturas y respetar las diferencias culturales de los distintos pueblos. Hablar de diferencias culturales es hablar de las diferencias entre personas que provienen o bien de distintos países o bien de regiones del mismo país. La diversidad cultural en España es tremenda entre una comunidad y otra. No es lo mismo la cultura andaluza, incluso dentro de Andalucía, la diferencia entre zonas, entre comarcas, es tremenda. Eso nos hace que seamos más tolerantes con las demás culturas, el conocimiento de las otras culturas. Voy a cortar un poquito. Otro antropólogo, Alfred Kroeber, dice que hay hasta 250 definiciones distintas de cultura. O sea, que el concepto de cultura que muchas veces tenemos no responde, no es una cosa cerrada, es esquemática, es amplísimo, porque abarca aspectos, todos los aspectos de la vida podemos meterlo dentro del concepto de cultura. Había una frase que se decía sobre la Segunda Guerra Mundial y un poco después, cuyo tinte podría parecernos hoy día un poco machista, pero que decía: los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. La explicación era lógica en aquella época. Los hombres son de Marte, que es el dios de la guerra, y los hombres son los que están destinados a hacer la guerra. Y las mujeres son de Venus, que es la diosa del amor y de la belleza. Las diferencias generacionales crean la mayor parte de las tensiones en la comunidad europea actual, a causa de la globalización, los nacionalismos y la inmigración. Tema este último que, aunque ha existido siempre, pensemos que España es un país que se ha ido haciendo a lo largo de miles de años con pueblos inmigrantes, porque pues primero llegan los iberos, después los celtas, o al mismo tiempo celtas, procedentes de distintas zonas del planeta. Pues vienen fenicios, griegos, los romanos, los cartagineses, los pueblos bárbaros, suevos, alanos, visigodos, los vándalos, después los distintos pueblos musulmanes, vienen árabes, pero vienen también los bereberes, benimenires, los almohades. Estamos formados, o sea, es un país que se ha formado por la acumulación de pueblos inmigrantes con distintas culturas. En estos asuntos, los europeos occidentales de más edad, ahí podríamos entrar la mayoría de los presentes, presentan una gran confluencia de ideas y preocupaciones con los jóvenes, pues tanto unos como otros tienen sus dudas y reservas acerca del crecimiento global, y a todos les preocupa que su manera de vivir se vea amenazada por los vaivenes políticos, económicos,
que tienen el sentimiento de que su cultura es superior a la de otros pueblos, y todo esto va creando un sentimiento excluyente de una parte de la sociedad descaradamente xenófoba, publicitada por los medios de comunicación afines, que achaca todos los males de la Unión a la llegada masiva de inmigrantes. Y esta presión mediática lleva a los poderes públicos a poner fuertes restricciones en materia de inmigración, aunque eso sí, todos proclaman solemnemente, pero con una gran dosis de hipocresía, su apoyo y comprensión para esos pueblos. Para entender mejor las diferencias y similitudes reales existentes entre las generaciones actuales, he dividido a la población actual, me ciño a Carmona, los que conformamos las personas que vivimos actualmente en Carmona, que al fin y al cabo es similar a la del resto de España, en 5 sectores bien diferenciados, en función de la época en que nacieron y que les tocó vivir. La primera es la generación S, o la del sometimiento. Voy a ser muy breve en este porque prácticamente quedan, dentro de la población de Carmona, quedan muy poquitas personas de esta generación, pero su influencia en la siguiente, que es la de la mayoría de los que estamos aquí, fue enorme. Esta generación comprende a las personas nacidas entre el final de la Primera Guerra Mundial, año 1918, y el comienzo de la Segunda, 1939. Tendrían ahora entre 80 y 100 años. Es un grupo muy reducido, como ya he dicho. Los miembros de esta generación quedaron marcados trágicamente por la crueldad de la Guerra Civil Española, que a uno les cogió en la adolescencia y a otros en el inicio de su juventud. Como característica principal, los miembros de esta generación estuvieron sometidos, por eso lo de la S, a los esquemas tradicionales en que fueron educados por sus padres. Este esquema estaba fundamentado en prejuicios, tabúes y dogmas de fe que para ellos eran sagrados y por tanto indiscutibles, con unos valores morales muy rígidos, con unas instituciones fuertes que ejercen un férreo control sobre todos los aspectos de la vida del individuo: familia, educación, religión, modas. Las personas de esta generación fueron entrenadas para obedecer ciegamente, para respetar a sus jefes, para hacer lo que otros habían decidido que tenían que hacer, y se les negaba el derecho a elegir su futuro. Otro aspecto característico de esta generación es que la mujer es devaluada totalmente, mientras que el hombre es sobrevalorado. La mujer es fundamentalmente en esa época madre, y como tal se vuelca en una maternidad intensiva. Las niñas de aquella generación son educadas desde edad temprana en el recato y en prohibición de las relaciones sexuales, consideradas pecaminosas. La inmensa mayoría de las mujeres no asiste a la escuela. Por tanto, en la familia como en la parroquia se le inculcan con fuerza, brutalmente diría, la conciencia de esposa sumisa y madre fecunda. La mujer se ve obligada a aceptar pasivamente el papel que le asigna la sociedad, en el que tiene vedada su sexualidad, que queda limitada y reducida a la procreación. Por su lado, los hombres buscan siempre, para casarse, a mujeres que se asemejen a sus madres, mujeres que se embaracen mucho, que amamanten bien y que cocinen mejor. Y el hombre, lógicamente, hace alarde ante los demás hombres de la sumisión que tienen las mujeres de su casa. La generación siguiente es la generación que yo llamaría los sándwich, porque se ve presionada entre la anterior
y la siguiente, la de sus herederos, mucho más rebelde, ¿no? Esta generación, nacido entre el 1940 y el 60, 65, que ahí entraríamos la mayoría de los aquí presentes, salvo los jóvenes, hoy tendría entre 56 y 75, 77 años de edad. Les tocó vivir dos mundos muy diferentes. Primero, durante la primera etapa de la posguerra, una niñez como la de sus padres, con un sistema educativo férreo, dominado por la dictadura y controlado por la Iglesia, en el que los valores morales, políticos, religiosos, unificados en uno solo, le fueron grabados a fuego lo más recóndito de su consciente. Segundo, durante la segunda etapa de la posguerra, una juventud llena de expectativa, con una incipiente madurez, pero desubicada, por estar viviendo un mundo que evoluciona, que cambia, y en el que los valores que le habían inculcado de niño comienzan ya a ser cuestionados. Y aparecen los primeros síntomas de rebeldía. Esta generación se esfuerza por integrarse al mundo moderno, aunque en realidad solo lo hacíamos en lo que nos permitían, es decir, en lo superficial, las modas, el ritmo de vida, las conductas de vanguardia, pero en nuestro interior el individuo es ajeno a este modo de ser. No se siente perteneciente al sistema sociopolítico religioso ultraconservador y monolítico de sus padres, pero tampoco termina de integrarse plenamente al nuevo modelo de vida por el que sí siente fascinación y que tanto le atrae. Y súbitamente irrumpe en sus vidas, aunque parezca mentira, el rock and roll, no solo como ritmo, género o movimiento musical, que rompe los esquemas anteriores, sino como una revolución cultural con su propia filosofía de la vida. El rockero rechaza los esquemas tradicionales en que fue educado y se rebela contra ellos. Esta generación sándwich, la que en su juventud pasó de la dictadura a la democracia, ha sido sin duda la más tolerante con el modus vivendi de sus hijos, por constituir el modo de vida que hubiésemos deseado para nosotros. La vida de esta generación está marcada por la lucha entre un subconsciente anclado en preceptos férreamente inculcados en la niñez y un yo consciente, libre y sin prejuicios morales. Al contrario que sus padres, los miembros de esta generación analizan cada norma que debe estar justificada por la razón y solamente así la acatarán. La educación de los hijos, que antes había recaído exclusivamente sobre la madre, en esta generación se reparte entre los dos padres, tímidamente, pero ya empieza a funcionar el padre, como educador. Y no solamente los padres, sino también la proliferación de academias, de idioma, de música, de karate, en fin. La madre, antes exclusiva ama de casa, sirvienta y criada del marido y de los hijos, ahora comienza a tener algo de tiempo libre para ella y dedica ese tiempo en ver televisión, practicar algo de deporte, salir de paseo y en algunos casos a buscar trabajo fuera de casa, sin abandonar, porque nunca lo ha hecho, el de casa, porque cuando ha encontrado trabajo fuera, después también sigue haciendo el de casa. De esta forma, la mujer se vuelve tímidamente más independiente y trasciende su radio de acción fuera del hogar. La mujer de esta generación, la que estáis aquí, la mayoría, quitando algunas jovencitas, que sí fue a la escuela, la mayoría, tiene más instrucción
más conocimiento y por tanto exige con vehemencia el derecho a la igualdad de oportunidades. Y algo muy importante, se ganó el derecho a disfrutar del sexo. Antes la mujer estaba solo para facilitar el disfrute del varón. Y ahora la mujer, en esta generación, empieza a exigir disfrutar también del sexo. Hay un cambio brutal entre una generación y otra, mucho más en la mujer que en el hombre. Ante esto, el hombre tuvo que cambiar radicalmente de actitud, pues antes solo él disfrutaba del sexo. En el caso de los hombres de esta generación, pues se desarrolló un sentimiento de orgullo por pertenecer a una empresa y lograr crecer dentro de ella. Surge el culto a la empresa. En la generación de sus padres era el culto al empresario, al jefe, al dueño, al amo del cortijo, de la fábrica, o sea, en esta generación ya es el culto a la empresa. Surge el culto a la empresa como un ser omnipotente que recompensa a quienes eran eficientes y leales. Y aparece la figura del ejecutivo, que se convirtió en un estereotipo a imitar. Todos querían ser ejecutivos, lo mismo que ahora todos quieren ser deportistas. Eso es. La vida del ejecutivo se convirtió en un modelo a seguir y cuando las presiones a las que estaban sometidos cobraron su precio, aparecen el estrés y las úlceras intestinales y estomacales, producto de las preocupaciones, las responsabilidades y la toma de decisiones. Las mujeres se encuentran de bruces en la disyuntiva de elegir entre un mundo de oportunidades fuera de casa, el éxito social y profesional, frente a un complejo de culpabilidad, entre comillas, por dejar abandonados, entre comillas también, a los hijos, al hogar, al marido y a todo aquello que le enseñaron cuando era niña sobre lo que debían ser sus obligaciones prioritarias. La generación de los sándwiches tuvimos conciencia de que nuestros padres no tuvieron la oportunidad de elegir, en tanto que nosotros sí, y actuamos con el convencimiento de que teníamos que usar la libertad para dar forma a nuestras propias vidas. Viene ahora la generación intermedia, la X, la de nuestros hijos, nuestros alumnos, ¿verdad, María José? Comprende a los nacidos entre 1962 y 1980. Podríamos ampliarlo hasta el 85. Ahí entráis ya más de uno, ¿verdad que sí? Son los jóvenes que crecieron con los Beatles, los Rolling, Michael Jackson, Elvis, Mocedades, el dúo dinámico, Triana, Medina Zahara, Alameda, Fórmula Quinta, Charles Aznavour, Paco Ibáñez, Harcha, ya lo he dicho, ¿no? Serrat y El Río. Esta generación representa la incredulidad de una juventud que desde pequeño ven la gran incongruencia de sus padres, de nosotros, entre lo que pensaban, lo que decían y lo que después hacían. Los miembros más antiguos de la generación X, de esta, vivieron los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición democrática. Les tocó enfrentarse a una sociedad cada vez más diversificada, más ecléctica, más convulsa, pero ilusionante. Crecieron en la resaca de los movimientos activistas y de protesta del mayo de 68 de París. Les cogió de lleno el crecimiento tecnológico. Después María Luisa se encargará de explicarlo, ¿verdad que sí? Los más vertiginosos de la historia de la humanidad, así como la proliferación de los medios de comunicación que en cierto sentido, y algunas veces digo yo desgraciadamente, al menos en algunos aspectos, vinieron a ser como los suplentes de los padres de estos jóvenes. Sobre todo la televisión, la caja tonta.
los miembros de esta generación X representan un conglomerado de modas y actitudes dispersas, a diferencia de la generación nuestra, la anterior, la de los sándwiches. La generación que buscaban alcanzar el poder mediante la preparación especializada, el control de los medios de producción y de los círculos políticos. Los pertenecientes a esta generación crecieron con algo de comodidad. Quizás porque nosotros decíamos, no queremos que nuestros hijos pasen lo que nosotros pasamos. Eso lo hemos dicho muchas veces. Los pertenecientes crecieron con algo de comodidad. Se conforman al principio con trabajos poco especializados, de bajo prestigio y por tanto de poco salario, pero que les permite sobrevivir con el mínimo esfuerzo. Son los que prefieren comer una pizza ante el televisor y comer pipa, fumarse un cigarrillo y tomarse una Coca-Cola antes que, o ver un programa tonto de la televisión, pues antes que asistir a un concierto o a una obra de teatro. Está claro, al principio eran así. Hoy ya ha cambiado la cosa. En realidad no les interesa nada más que ellos mismos. Se movilizan en la masa, acuden a eventos como conciertos multitudinarios al aire libre o a las botellonas, en los que, escondidos entre los demás, una buena parte pierden su identidad y muchos de ellos, amparados en el anonimato, dan rienda suelta a su rebeldía en forma de actos vandálicos. Sin embargo, gracias a la proliferación de los centros universitarios y al sistema de becas de estudio, los hombres y mujeres de esta generación son, con mucha diferencia, la generación mejor preparada académicamente de la historia. Hoy hay un profundo cambio de las relaciones internas del matrimonio ya en esta época. Incluso el propio concepto de familia cambió. Lo que antes estaba mal visto, una mujer sola con hijos, ahora se ve con naturalidad y es considerada tan familia como la tradicional esquema de padre, madre, niños. Otros factores sociales, económicos y psicológicos se entretejieron para la evolución familiar de esta generación X. Quizás uno de los más importantes fue una fuerte incursión de la mujer en el mundo laboral. El trabajo y la capacitación académica femenina le cambiaron el rostro a la familia. El ingreso de ella en el mundo laboral provocó la disminución del número de hijos, la caída de las horas dedicadas al hogar y a los niños, y el reacomodo de los roles matrimoniales. Las mujeres compartían ahora con el varón el rol de proveedor económico de la familia, modificando la relación de la pareja. El trabajo aumentó la independencia femenina, auspiciando las ambiciones intelectuales o profesionales de la madre. Afortunadamente, diría yo. Este nuevo escenario, que obligó a los hombres a compartir funciones domésticas, también les permitió abrirse al mundo de la paternidad. Los padres X tienen un rol mucho más activo en la crianza y educación de los hijos que los de nuestra generación. Asisten a los partos, cambian pañales, van a las reuniones del colegio. Eso era impensable que lo hicieran nuestros padres. Y ayudan a sus hijos en las tareas escolares. Por otro lado, el aumento de los divorcios, algún aspecto negativo tenía que haber también, y el auge de las familias monoparentales, padre o madre con un hijo, que se da en este mundo, revelan una quiebra en la relación tradicional entre los sexos. El indiscutible concepto de los años 50
que unía férreamente familia y matrimonio, se fragmentó en una gigantesca diversidad de relaciones, como las parejas que viven en común, pero que no se casan, o mujeres que optan por ser madres, pero siguen solteras. Las mujeres de la generación X comienzan a tener más éxito en el campo laboral al demostrar, queramos o no queramos, mayores habilidades y mejores conocimientos que los hombres, aunque eso después no se traduzca en igualdad de salarios a igualdad de trabajos. Y algo impensable en las generaciones anteriores, en la nuestra, la de la mayoría, los que estamos aquí, si las mujeres de esta generación X tienen estudios e ingresos iguales o superiores a los del marido, es terreno abonado para que aumenten los conflictos internos, sin excluir que se produzca un fracaso familiar con la separación de la pareja. Las razones que entren los psicólogos a verlas, yo ahí no voy a entrar. Los miembros de la generación X no quieren tener nada que ver con los valores de la generación de nuestros padres, de nosotros. No reconocen ni aceptan el culto a la personalidad de los jefes, sean laborales o políticos, ni los dogmatismos de la religión, sea esta una u otra, da igual. En estos terrenos se podría decir que constituyen la mayoría de los actuales indignados y desencantados por todo. En el campo laboral, los X, esta generación, toman el trabajo de equipo en serio. Los miembros de la generación X crecieron con la idea del trabajo en equipo, a diferencia de los sándwiches, de la nuestra, de la mía. Los X dan menos valor a las jerarquías y les gusta ser tratados como iguales, no como subordinados. Y algo muy significativo, esta es la primera generación en la cual tanto hombres como mujeres no tienen ninguna preferencia por tener un jefe, hombre o mujer. Insisten en equilibrar la vida y el trabajo, la familia y el trabajo. Para un miembro de la generación X, de los jóvenes que estáis aquí, de los más jóvenes, esto es de suma importancia y generalmente valoran mucho el tener una vida independiente del trabajo y disfrutar de ella. Esta generación, los X, siempre están listos para cambiar de trabajo, ya que tienen más confianza en sí mismos que sus padres, que nosotros, los mayores, los nuestros, ¿verdad? Cuando un trabajo ha dejado de ser satisfactorio desde el punto de vista intelectual, emocional o económico, no tienen reparo en actualizar su currículum e ir en busca de nuevo empleo. Los miembros de esta generación son leales a su profesión, no a sus jefes, al contrario que nosotros, la nuestra. La falta de lealtad a su jefe expresa la actitud de los X hacia la vida, un estilo de vida en el que todo es posible y permitido, en el que los términos bueno y malo, verdad o mentira, llegan a ser en algunos momentos intercambiables. Los confunden. Esta es, sin embargo, una generación constructiva, muy a su manera, salvo las excepciones por todos conocidas de adictos al pelotazo económico o de políticos corruptos. Los pertenecientes a la generación X, en oposición a la de los sándwiches, la nuestra, prefieren la libertad por encima del poder, pasarlo bien antes que hacerse rico. Es preferible ganar menos, pero tener tiempo para disfrutar de los proyectos personales. Se busca la inmediatez, lo simple, lo rápido. Es una generación que obtiene satisfacciones a partir de lo que posee. Esas son algunas de sus formas de manifestarse, de ser, de subvertir el orden que se encontraron hecho.
pero a pesar de ser la generación mejor preparada de la historia, y en eso estáis los más jóvenes, miro a mi derecha e izquierda, a pesar de eso, hoy no tiene un porvenir muy optimista. El futuro laboral para los X es, sobre todo para cuando van alcanzando ya la cincuentena, es gris, se ha vuelto gris, un gris oscuro, muy oscuro. Voy a entrar en la generación NET, aunque este aspecto se lo voy a dejar después, te lo voy a dejar a ti, que lo trates con mayor amplitud, porque es tu especialidad. Pero voy a dar unas pinceladas para cortar, porque yo cuando estéis hartos, levantarme la mano y corto. Estoy acostumbrado a que me hagan eso. O sea, es que mis intervenciones siempre son... Bien. Uy, perdón. Perdón a ustedes, no a él. La expresión NET es una abreviatura de un término inglés, network, cuya traducción literal al español sería la red. La red, ya podéis ir e interpretar por dónde va. No estamos hablando de la red de fútbol, sino de la electrónica, ¿verdad? De Internet, de las computadoras, eso es. Por tanto, esta generación es la que inicia su existencia con recursos o medios para comunicarse de manera electrónica a través de una red. Es la generación asociada a las computadoras, al Internet, los cuales son las piedras angulares, o para expresarlo en los términos ingleses, son los passwords, que ahora dicen los jóvenes, los passwords, ¿verdad? O claves. Yo es que no sé inglés, así que si digo una palabrota en inglés, corregirme. Yo soy del latín, del griego, del francés, del italiano. En mis años estaba prohibido estudiar inglés, porque cuando yo estudiaba nos decían que era la lengua de los protestantes, de los herejes y todo eso, y entonces, pues, donde yo estudié no se estudiaba inglés. Es la generación de los móviles, las tablets, los ordenadores. Un joven NET no concibe la vida hoy sin ordenador. Esta generación está formada por las personas que hoy tienen entre 17, 20 y 33, 35 años. Características, pues las características de actuación son pensamiento y procesamiento muy distintas a las de las anteriores, incluso a las de sus padres y la de sus hermanos mayores, la de los anteriores. En consecuencia, demanda formas distintas de vida, desde los quehaceres más cotidianos hasta los más complejos, con características igualmente distintas a las de las nuestras, las de las generaciones anteriores. Los NET son considerados como la generación de los pequeños tiranos, por el gran control que ejercen sobre sus padres. Antes era al revés, antes los padres controlaban o controlábamos a nuestros hijos, y hoy la generación esta más joven controlan a los padres. ¿Y cómo es esta generación? Pues voy a dar unas leves pinceladas y pasaré rápidamente a la otra, porque esta la va a desarrollar Manuel. Crecieron junto a la computadora desde la infancia, junto al ordenador. Eran los primeros, ya algunos padres un poquito más avanzados ya empezaron a comprar ordenadores, y los niños se crían ya con el ordenador. Crecen en el ambiente de Internet y la red, y ante la red se sienten en igualdad. Son muy hábiles para manejar la computadora, Internet y la comunicación digital. Trabajan con varias ventanas a la vez. Varias ventanas, estoy hablando de trabajo electrónico, no de esto es. Cosa que nosotros sería imposible. Nosotros, yo me pongo en la cocina y estoy mirando aquello, y mi mujer hace 4 cosas al mismo tiempo, y yo la hago de una en una. Ella la hace en 10 minutos y yo necesito 1 hora. Exactamente. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, yo siempre he defendido la superioridad intelectual de la mujer, porque me lleva toda la vida la enseñanza y sé lo que es eso. Y lo tengo que reconocer.
Las estadísticas no mienten. Conocen 2 o más idiomas, aunque no saben qué decir en esos idiomas. Odian copiar la vida de otros, sobre todo la de las generaciones anteriores. Tienen un fuerte conflicto en lo relativo a los valores de la ética. Ahí tenemos una lucha tremenda. Hacen lo que quieren y tienen muchos problemas para aceptar la autoridad. Sus lemas: independencia, variedad, personalidad propia y participación. Esos son los lemas. Otra cosa es que después lo hagan. Eso es. Y gustan de los deportes extremos y de la adrenalina. El desarrollo de las tecnologías, de las computadoras y de la comunicación influyó definitivamente en las actitudes de la generación NET. Muchos NET nacieron y crecieron al lado de padres o hermanos mayores insatisfechos, algunos divorciados y muchos con poco tiempo o interés para atenderlos. El sentimiento de culpa que generó esta situación en los padres dio como resultado que los NET fueran niños superprotegidos, a los que se les permitían todos sus caprichos. Y ahí muchos tendríamos que dar nuestros golpes de pecho, muchos de nuestra generación. El aspecto psicológico de estos problemas es que cuando los niños NET se daban cuenta de que nadie los quería o que a nadie les importaban, o ellos al menos eso creían, utilizaban artimañas insospechadas para llamar la atención de los padres y familiares. No se quedaban como que no respiraban, se ponían y les daba resultados. Así el niño NET pronto se vuelve neurótico y se habitúa a hacer dramas para controlar a los mayores, porque ha aprendido que después de montar una escena llega la felicidad del premio. Eso es así, lo hemos vivido, ¿verdad? Estos niños ya no juegan en la calle. Los niños NET, cuya vida después del colegio se encuentra ya organizada con actividades diversas, clases particulares, deportes, montones de actividades, la música, todo. Bueno, pues son niños que compran todo lo que ven los anuncios de la televisión, que comen lo que quieren, lo que no deben, con graves problemas de obesidad. Cada vez es mayor el problema de la obesidad. Y hacen lo que les viene en gana hasta que la vida se les pone cuesta arriba, cuando llegan a la adolescencia y la mayor exigencia escolar les hace creer, desgraciadamente, que son incapaces, que son inútiles para alcanzar resultados satisfactorios. Estos niños se mueven por impulso más que por convencimientos, toleran más la frustración y buscan satisfacciones inmediatas. Se plantean objetivos sin sopesar el esfuerzo que conllevan. No saben enfrentarse a los problemas, los rehuyen. No han aprendido a cargar con las consecuencias de sus propios actos. Y ahí tendríamos que hacer examen de conciencia también las generaciones anteriores. Están acostumbrados a que les solucionen los problemas. Y lo más peligroso de todo ello es que esos niños y niñas tienen más facilidad para dejarse llevar por malas amistades y por ello caer en adicciones nocivas o comportamientos incorrectos, incluso delictivos. Los niños NET vivieron una delegación precoz de sus funciones, de las funciones de los padres, en personas ajenas a la familia, en instituciones, en un aparato de televisión o incluso, lo que es peor, en el mismo niño, que pasa a ejercer sobre sí mismo una suerte de autocrianza. La situación anteriormente descrita justifica la frecuencia con que se detectan en ellos
patologías relacionadas con la pseudomadurez, la falta de espontaneidad, problemas en el aprendizaje escolar, sustitución de los contactos sociales por la televisión, la tablet, el ordenador, los videojuegos, el móvil y los trastornos del sueño y de la alimentación, obesidad en un extremo y anorexia en el otro, a edades cada vez más tempranas. Y termina el acoso escolar y las depresiones. Voy a dejar este tema ya, porque tú tendrás mucho que decir sobre esto, ¿verdad que sí? Bueno. Y, si me lo permiten, voy a dar una breve pincelada de la última generación, que es como un apéndice de esta, la generación de los nini. Los nini. Es una generación que podríamos considerar como un subgrupo, un apéndice de la anterior, de los NES. Es una generación en la que tal vez de forma despectiva por nuestra parte y posiblemente injusta, conocemos como la de los nini, jóvenes de edades comprendidas, pues dentro de los NES, entre los 15 y los 30 años, que ni estudian ni trabajan. Muchos jóvenes españoles se enfrentan hoy a la cruda realidad de un nivel de vida peor que el de sus padres. Eso es así. O la de sus hermanos mayores. El 54% de estos jóvenes no tiene proyectos ni ilusión. La gente joven no tiene prisa en hacerse mayor. Prefiere quedarse en la casa hasta los 30 y hasta los 40 años si hace falta. Solo el 40% de los jóvenes con titulación universitaria tienen una actividad laboral acorde con sus estudios. Fíjense bien, solo ni la mitad de los jóvenes con titulación universitaria están trabajando en su especialidad. El 60% están trabajando en cualquier cosa, los que tienen trabajo, de camarero, de lo que sea, con titulación universitaria. Es un dato preocupante. Si la generación de los X fue la mejor preparada de la historia, y lo fue. Yo me he llevado muchos años en la enseñanza y doy fe de ello, que fue la mejor, y tengo antiguos alumnos por aquí, y puedo dar fe de ello, la mejor preparada de la historia. Pues la de los NET acabará imponiendo la tecnología electrónica en todos los ámbitos de la sociedad, en la economía, la política, la cultura, el deporte. Eso es lo de los NET, los anteriores. La de los nini es una generación sin perspectiva de futuro. Y son de la misma generación por edad. O sea, tienen la misma edad. Es preocupante, porque no aportan nada. Porque es la peor generación. Vamos, y lo digo entre comillas, lo de peor, de todas las que han existido en España desde el comienzo del siglo XX. ¿Por qué? Las causas son muy diversas. Lo cierto es que es una generación que va en aumento, en la que encontramos adolescentes y jóvenes hasta de 30 años, de muy diversos extractos sociales, a los que inexplicablemente les hemos facilitado ser mantenidos sin la necesidad de estudiar o trabajar. El problema es que dicen que no hay trabajo, pero sí hay estudios, y ya no quieren. ¿Por qué no estudian? Porque dicen que no les va a servir de nada. Lo dicen así. Termino. Los ninis viven en una condición social de verdadera marginación, discriminación y exclusión social, que en muchos casos son por decisión propia y en otros porque el ambiente que los rodea o la familia, pues no hemos sabido encauzarlos. O sea, sería para hacer un examen de conciencia los mayores. Algunos hacen colas en la oficina de empleo, es cierto. O sea, no son todos vagos.
llenan formularios, acuden a entrevistas, a exámenes, pero nada. Y eso, como no consiguen nada, les hace caer en una actitud indiferente y resignada y optan por no estudiar, ya que afirman que no conseguirán trabajo relacionado con sus estudios. Apunto, para terminar, un dato interesante y preocupante. En las revoluciones árabes de 2010 y 2011 se considera que la participación de las generaciones de jóvenes Nini fue decisiva, que no es un movimiento solo en España, que se da en toda Europa y en todo el mundo árabe, y en América. O sea, no es solamente de España. En España es donde le llamamos Nini porque ni estudia ni trabaja. Según los datos de Eurostat, hechos públicos el 11 de junio del 2012, España era uno de los países de Europa con más jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan. Los Nini. Son unos 800.000 jóvenes. Estamos hablando del año 2012. Hoy día posiblemente sean muchos más. Un 23% de la juventud comprendida en esa edad, lo que supone más de 5 puntos por encima de la media europea, que en el año 2011 era del 16%. Lo que no sucedía antes de la crisis, pues en 2007 España estaba justo en la media europea, en un 13%. Hay que recordar que la tasa de paro juvenil en España en marzo de 2012 era del 52%, una de las más altas de la Comunidad Europea. Si los pertenecientes a la generación X y las de los NET, que son de la misma edad, al estar mejor preparados, han tenido la opción de encontrar trabajo aquí o en el extranjero, los Nini están condenados al más absoluto fracaso, y me duele mucho decirlo. En el prólogo del libro del catedrático de Sociología José Félix Toranzo, Juventud y Exclusión Social, se afirma que nuestra sociedad no tiene mucha confianza en el porvenir, puesto que excluye a aquellos que representan el futuro. He terminado. Muchas gracias.